Les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Gloria al Señor que nos concede poder estar por estos medios llevando a cabo, ¿verdad? Un estudio en esta noche después de nuestra hora de oración. Esperando pues que todos aquellos que puedan conectarse, gloria al Señor, en esta hora pues que les sea posible. Pues aquí estamos en vivo, estamos aquí con nuestro pastor asociado Emanuel Torres, que va a estar dando un estudio en esta noche, y mi amada esposa, que también se encuentra presente. Les saludamos a cada uno de ustedes, aprovechando, ¿verdad? Estos medios, ya que pues por causa, ¿verdad?, de la situación, pues no podemos estar presentes en el templo, pero unas cosas sí podemos tener por seguro, es que podemos estar conectados por un mismo espíritu, y por estos medios que estamos usando para continuar fortaleciendo al cuerpo de Jesucristo por medio de la palabra del Señor. Así que en esta hora pues nuestro pastor asociado pues tomará esta parte y así pues estaremos compartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor en esta noche. Amén. El Señor le bendiga a todos esos que están viendo los videos, los que se están conectando a través de estas redes sociales. Queremos asegurar que se puede escuchar de lo más bien. Si alguien ahí puede por lo menos decir que todo está bien, que el sonido está bien, de lo más perfecto. Yo sé que hay algunos hermanos de la iglesia que se están conectando, ya que a través de estas circunstancias estamos usando esta plataforma para poder hablar sobre la palabra de Dios. Gracias, Leroy. Y le vamos a pedir si pueden abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. Gracias, Dani. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hallamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, y hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a orar antes de comenzar este estudio. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hora, dándote gracias, dándote gloria y honra, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor, para poder, Señor, darle este estudio que tú nos has entregado, Señor, para poder predicarlo, para poder enseñarlo a cada uno de los oyentes que están aquí, que sea un mensaje de poder, un mensaje de edificación, Señor, que edifica vuestra vida espiritual. Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú dirigiendo cada palabra que salga de mi boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. En el nombre tuyo, Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. El tema es: ¿a quién se le ha perdido el hacha? Reconociendo la circunstancia que nosotros estamos viviendo y reconociendo vuestra vida espiritual, cada uno de vosotros podemos decir que hay una responsabilidad que la iglesia tiene de seguir predicando la palabra de Dios. Aún lo podemos ver
a través de esta situación donde hay muchos lugares donde no pueden tener cultos, no pueden reunirse con sus hermanos para poder expresarlo o estar en armonía adorando a Dios y predicando la palabra. Pero gracias a Dios por estas redes sociales que podemos sí seguir continuando a predicar la palabra, y también los miembros de la iglesia que se están reuniendo a través de estas redes sociales. Ahora, y sabemos que tenemos una responsabilidad como creyentes para seguir predicando la palabra, para seguir buscando de Dios, para seguir escudriñando esa palabra y velar y ayudar a vuestros hermanos en la fe. ¿Para qué? Porque hay entre este grupo ciertas personas que quizás pueden ser débiles, oyentes que están en estos momentos, o la gente que están viendo a través de estos videos, que quizás su vida espiritual no es como antes, que quizás están desanimados, que quizás no pueden orar como antes, no pueden buscar de la presencia de Dios como antes. Y sabemos que hay algunos que quizás le está debilitando la fe, que quizás están desanimados, no pueden seguir hacia adelante, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar a través de estas situaciones que están ocurriendo, no saben cómo y qué pensar. Pero sí sabemos que tenemos que estar confiados en Dios en cada momento. Amen. Y sabemos que llegará un momento en la vida de cada uno de vosotros donde tenemos la responsabilidad de crecer en el Señor. Y para dar crecimiento en la vida del creyente debemos de darle la oportunidad al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el cual nos guía, cual nos ayuda a través de cada aflicción, a través de cada prueba, a través de cada situación que se presenta. El Espíritu Santo siempre está ahí ayudando a cada uno de vosotros. Y debemos de entender que nosotros tenemos que buscar, tenemos que tener esa hambre, ese deseo, ese anhelo de buscar presencia de Jehová. Y sabemos sí que mientras estas situaciones que están sucediendo, debemos de reconocer algo. ¿A dónde estamos parados en el Señor? ¿A dónde estamos parados en nuestra vida espiritual? Porque muchas veces decimos que nosotros estamos responsables, que estamos orando, pero no estamos orando como antes. Estamos ayunando, pero no estamos ayunando como antes. Estamos buscando presencia de Dios, pero no como antes. Ya ese fuego no se siente como antes. Ya ese deseo, esa hambre, ese anhelo no se siente como antes. Y hay personas que se les cayeron la hacha dentro del agua, así mismo como este libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 hasta el 7 relata. Y sabemos qué es lo que está debilitando tu fe en el Señor. ¿Qué es lo que está debilitando de tu orar al Señor como antes? ¿Qué te está debilitando de trabajar para la obra de Dios? ¿Qué te está debilitando que tú prediques de la forma que predicaba antes? Que siempre estaba metido en el Señor y siempre los mensajes que uno predicaba era dirigido directamente del Espíritu Santo de Dios, y ahora se encuentra predicando quizás mensajes viejos, mensajes que quizás predicaba en un pasado porque no quiere o no tiene ese deseo, ese fuego de poder predicar un nuevo mensaje en el Señor, o si no, poder buscar un nuevo mensaje en el Señor. Ahora, una de las cosas que podemos comenzar a analizar, dice el versículo 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada una viga y hagamos ahí en el lugar que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que venga con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Pero ahora, primeramente, lo que podemos entender es que cuando analizamos esto, había un momento donde ellos tenían la escuela de los profetas, donde ahí los hijos de los profetas venían y estudiaban con Eliseo. Eliseo viene siendo sucesor de Elías. Y conforme a lo que demuestra la palabra, Eliseo demostró más milagros, o hizo más milagros a través de Dios que Elías. Y esto podemos ver algo diferente, porque este milagro de lo que sucedió aquí es algo diferente comparado a los otros milagros que él hizo.
Y era algo que quizá la gente dice, bueno, Señor, ¿por qué o qué tiene el significado de hacer flotar el hacha? Y hay una enseñanza a través de esto, de estos siete versículos, perdón. Y sabemos que si comenzamos a escudriñar esto, vamos a entender qué es lo que Dios quiere hablar a través de esta pequeña historia o este pequeño milagro. Y sabemos primeramente que ellos tenían o ellos querían expandir, ellos tenían una visión, que ellos sabían que tenían una responsabilidad, como cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad de unirse a la visión que tiene el pastor, que tiene el líder, a la visión que tiene el hermano espiritual. Ahora, cuando comenzamos a hablar sobre esto, ellos comienzan a decirle a Eliseo que, bueno, este lugar tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que expandir, tenemos que hacer algo, porque en realidad nosotros necesitamos más. ¿Por qué? Porque quizá el espacio era algo muy pequeño, quizá se necesitaba expandir, porque quizá había más personas que estaban interesados de ser los estudiantes de Eliseo, para que él podrá seguir enseñando. Y ahora ellos tomaron una decisión, una idea que le llegó a la mente. Y esa idea era que ellos querían llegar a cortar madera con el propósito de seguir expandiendo y tener lugar por lo cual habitar. Ahora llegó el momento donde el grupo encendió, pero había uno que tenía una hacha prestada, dice la Biblia, que era prestada. Primeramente, cuando desarrollamos esto, la hacha que fue prestada, quizás muchos dirían, bueno, eso es lo que sucede hoy en día, es que hay personas que quieren usar los instrumentos prestados de otros, pero en lo que queremos hablar no nos vamos a enfocar en esa área, sino nos vamos a enfocar de la importancia de aquel como miembro, como persona, como creyente en este camino, tienen la responsabilidad de seguir trabajando en la obra del Señor. Cuando esto está demostrando algo bien importante. Está demostrando que a través de él prestar la hacha, estaba diciendo, no importa las circunstancias, si tengo el instrumento o no, yo voy a encontrarlo, voy a hallarlo, para que yo lo pueda usar con el propósito de ¿qué? De expandir, para unirme a la visión. Y hay personas, aleluya, que cuando no tienen el instrumento, they give up. They just give up. They don't want to keep working. They don't want to keep fighting. They don't want to keep pushing forward. But when the vision is there, it's for you to keep pushing. It's for you to keep fighting. And no matter which way you're able to get it done, that you get it done specifically just like how God spoke. Y ahora, cuando hablamos de esto, hay una manera. Un minuto, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Mientras nuestro pastor asociado está hablando, pues, ¿verdad? Estamos analizando este versículo y hay dos cosas, ¿verdad? Que sobresalen dentro de este versículo. Una que es el profeta Elías, y el otro es, ¿verdad? El profeta Eliseo, perdón, y lo otro es, ¿verdad? La importancia de la palabra, ¿verdad? Porque nuestro pastor asociado está hablando de lo que es edificar, ¿verdad? Y obviamente cada uno de nosotros estamos llamando a edificar el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y para que eso suceda, pues obvio que se necesita a un Eliseo, pero también se necesita la palabra. Dicho sea de paso, que cuando analizamos las escrituras, nos damos de cuenta de cómo Eliseo fue un impacto significante para la nación del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo estaba viviendo momentos dificultosos, porque a pesar de que la palabra nos habla de expansión, porque ya los estudiantes habían acrecentado a tal grado que no cabían en el espacio donde estaba. Sin embargo, entendemos que Israel estaba pasando por momentos cruciales en lo que concierne su vida espiritual.
Y cada vez que el pueblo pasaba por estos momentos cruciales, Dios levantaba profetas como lo fue Elías, pero también profetas como lo fue Eliseo. ¿Por qué razón? Porque obviamente el trabajo o la obra del Señor nunca se va a detener por ningún hombre. Aun cuando Elías ¿verdad? Huyó de aquella mujer maligna Jezabel, sabemos por la palabra que Dios escoge un sucesor, que fue Eliseo, porque la obra del Señor nunca se va a detener. Dios siempre va a tener a un hombre o a una mujer preparado para el momento preciso. Y este fue el momento preciso que Dios había escogido. Y podemos ver, gloria al Señor, cómo el ministerio de este hombre había sido significante. Cómo es que el ministerio de este hombre había impactado la vida de aquellos que nosotros conocemos como los hijos de los profetas, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ¿verdad? Que fue por causa, ¿verdad? De esta estrechez o esta espacio angosto en la que ellos se encontraban, que fue lo que causó, ¿verdad? ¿Verdad? La iniciativa de edificar, gloria al Señor, un lugar mayor para los profetas, ¿verdad? Porque cuando nuestro espacio, ¿verdad? Se convierte muy estrecho, es el momento de nosotros, como la palabra nos enseña, ¿verdad? Mover las estacas. Pero siempre las movemos o siempre deben de ser movidas primeramente dirigidas por la voluntad del Señor, pero segundo, con el propósito, ¿verdad? De que la obra del Señor sea bendecida, ¿verdad? Porque hay muchos en estos tiempos llamados predicadores, ¿verdad? Que son bendecidos en su ministerio, pero que su único anhelo, su único deseo es de cómo ellos pueden ser bendecidos, de cómo ellos pueden acrecentar, de cómo ellos pueden, ¿verdad? Alcanzar grandes logros, pero muchas veces con poco enfoque a lo que es primordial, a lo que es principal, que es la obra, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Y sabemos una de las cosas que, conforme a lo que el pastor estaba diciendo, es que hay cosas en la vida donde quizás no vamos a entender. Y como él dijo, hay personas que cuando ellos comienzan a ser prosperados en el ministerio, muchas veces se olvidan de preparar un equipo dentro de la iglesia, miembros, líderes, conforme de ministerio. Y hay muchas iglesias donde uno puede profesar y decir, bueno, gracias a Dios yo tengo 5 obras, 6 obras, pero cuando le pregunta cuántos líderes tiene, cuánta gente preparado tiene, si es decisión de tomar para que ellos puedan dirigir la obra, entonces tú les preguntas y ellos te responden, no saben. ¿Por qué? Porque no hay una preparación. Es bueno, claro que sí, expandir la iglesia. Es bueno que haya hijas de la iglesia que detrás de tu ministerio que Dios te ha bendecido, Dios ha entregado en las manos tuyas, pueda salir. Y eso era el propósito de esta escuela de los hijos de los profetas. ¿Era para qué? Para expandir. Y a través de esto quizá el que hizo o el que estaba trabajando cortando la leña con la hacha y se le cayó, quizá él no podía entender que esto era una clase que él entró, porque había una gran enseñanza, porque cuando él comienza a cortar esta madera, perdón, dice que él comienza a cortar la madera y luego se cae la hacha en el agua. Ahora, si llegamos al punto donde nosotros vivimos hoy, el 2020, me imagino que hubiera personas diciendo, ¿por qué se le cayó el hacha?
¿Qué sucedió que se cayó el hacha? ¿Qué causó esto para caerse en la agua? ¿Por qué tú no lo aguantaste más fuerte? ¿Por qué quizá el hacha no estaba afilado como debería de estar? Y ellos se enfocan en solamente eso, pero Eliseo no se enfocó en eso, sino se enfocó en lo más importante. Él dijo, ¿a dónde está el hacha? ¿A dónde cayó? Y el hombre ya sabía. ¿Por qué? Porque para Dios glorificarse en la vida de uno tiene que entender que el instrumento que perdió para hacer la obra del Señor, para trabajar en la obra del Señor, tiene que entender a dónde dejó caer el hacha. Y el hacha viene siendo significado de un instrumento que se usa para trabajar. Lo bueno es que este hombre no importó si tenía un hacha o no, sino él dijo, yo tengo que buscar uno. Porque dicen que en esos momentos, que durante esos tiempos que estaban viviendo, ya el hierro no era algo popular o que no se veía porque era muy costoso. Cuando uno comienza a estudiar sobre este tiempo, y dicen que eran pocos las personas que tenían ese hierro para poder trabajar y tenían que hacerlo de otra manera. Pero aunque cesaba el hierro en ese tiempo, este hombre decidió de buscar a alguien para tener ese instrumento prestado. Prestado significa que él solamente lo iba a usar para un tiempo, pero luego lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de lo que era de expandir el evangelio, de lo que era expandir la visión que ellos tenían. Y esto era como uno dice, como una prueba, un test. Un examen que él tenía que tomar en estos momentos. Y dice la palabra que mientras cayó el hacha, él le dice, Señor, esta hacha no era mío. No es mío, es prestado, perdón. Y Eliseo le pregunta, ¿a dónde cayó el hacha? Y él dijo, cayó ahí mismo en el agua. Y hay personas que no saben a dónde está su talento, a dónde está tu instrumento. ¿Por qué? Porque en el camino, durante este camino, perdieron el instrumento, el talento que tenían. Ya no saben cómo utilizarlo, ya no saben cómo usarlo. ¿Por qué? Porque no tienen lo necesario, no tienen la herramienta necesaria para pelear, para ensanchar, para expandir. Y se necesita personas que de verdad valoren el instrumento que tienen, talento que tienen, líderes. Y cuando digo líderes, yo no estoy hablando de posición ni título, sino estamos hablando de personas que de verdad dicen, bueno, yo tengo este instrumento, de lo que tengo, de lo poco que tengo, yo lo puedo utilizar dentro de la obra. Y hay personas que dicen, bueno, yo no sé predicar, pero sabe darle una clase, no sé cantar, pero sabe predicar, pero no utilizan esos instrumentos que tienen. Y estos son los métodos. ¿Para qué? Para poder expandir el evangelio, para poder expandir todo esto. Y es necesario que nosotros utilicemos este instrumento. ¿Por qué? ¿A dónde fue que cayó el hacha? ¿En cuál camino? ¿A dónde tú estabas? ¿Qué decisión tú tomaste? Que quizá la hacha se cayó y no pudiste hallarla. Porque hay personas que no saben dónde cayó la hacha. Pero este siervo en la palabra dice que él sabía dónde cayó el hacha. Por eso Eliseo le preguntó. Porque le dijo, ¿a dónde fue que cayó el hacha? ¿A dónde fue que cayó? Y la gente no pueden entender esto porque tú le preguntas, ¿a dónde está tu talento? Amen. ¿A dónde estás con lo que Dios te ha puesto en las manos? ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios ha puesto en las manos? ¿Estás trabajando o estás enfocado en otras cosas? ¿Estás trabajando o estás hablando de otras cosas o estás pendiente a lo circular? Por eso es que Dios tiene que llegar a un momento donde Él tiene que detener el trabajo, tiene que detener los estudios, tiene que detener. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en lo alrededor, estamos enfocados en las cosas que no son importantes, porque las cosas aquí son temporales, las cosas aquí que solamente van a perecer, pero la unión de la familia, la unidad dentro de los miembros, dentro de la iglesia, la importancia. Hay personas que tienen ministerio pero no oran, hay personas que tienen ministerio
ministerio, pero no hay una. ¿Por qué? Porque se han detenido en el camino. Y esto es el problema, que cuando uno se detiene en el camino, ya no quiere trabajar como antes, ya no tiene ese fervor de orar como antes, ya no tiene ese fuego, aleluya, como antes. ¿Por qué? Porque es necesario que esa hacha esté en las manos tuyas, ese instrumento esté en las manos tuyas. ¿Para qué? Para pelear. Es tiempo de cortar leña. La leña siempre representa el instrumento para encender el fuego. Y si hablamos de sobre lo que es encender el fuego, la leña es necesaria. La leña viene siendo la palabra de Dios, la leña viene siendo la oración, la leña viene siendo el ayuno, la leña viene siendo el momento que tú te encuentras en tu vida, donde tú decides de meterte en secreto con Dios. Amén. Creo que nuestro pastor asociado, pues, Emanuel, está dando al punto y es muy interesante, ¿verdad? Porque está hablando de lo que es el hacha que cayó en el agua. Y lo cierto es que esto, pues, como explicaba él, el hierro era poco común en aquel tiempo, no porque no se podía obtener, sino porque, pues, obviamente el costo era alto. Y por ser, ¿verdad?, que era alto, y por ser que esta hacha había sido tomada prestada, pues esto hizo de este asunto, de esta pérdida del hacha, algo aún más sensitivo. Y nuestro pastor, pues, está aplicando esto, ¿verdad?, al talento, a los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Pues lo cierto es, ¿verdad?, que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que así como el hacha prestado en el caso de este hombre, los dones que Dios nos ha dado también son prestados, no nos pertenecen. Esos dones pertenecen al Espíritu Santo. Amén. Pero Dios en su misericordia nos da el privilegio de poder nosotros utilizarlos para la gloria y la honra de Él, para que nosotros podamos edificar a otros, para que nosotros podamos bendecir la obra del Señor, para que podamos bendecir su cuerpo, como hemos dicho anteriormente. Y lo cierto es que en un momento dado, nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener que responder por aquello, gloria al Señor, que ha sido puesto en nuestras manos, aquello que se nos encomendó, aquello que Dios nos permitió, ¿verdad? Nos permitió utilizar, ¿verdad?, en el periodo de tiempo, gloria al Señor, que estamos aquí en la tierra. Dicho sea de paso que basta acordarnos a nosotros de la parábola de Jesucristo cuando habló, ¿verdad?, acerca del talento, del que se le dio 5, del que se le dio 2 y del que se le dio 1. Y cada uno de ellos tenían la responsabilidad de responder por aquello, gloria al Señor, que Dios había puesto en sus manos, que su mayordomo había puesto en sus manos. Y lo cierto es, ¿verdad?, que conforme a la parábola nos damos de cuenta de cómo 2 de ellos multiplicaron aquello que Jesucristo había puesto en sus manos. Sin embargo, hubo uno irresponsable que por ser que se le había dado un solo talento, ¿verdad?, le puso poca importancia. O sea, no le dio el interés necesario, gloria al Señor, aquello que se le había encomendado. Pero lo cierto es, gloria al Señor, porque la palabra nos enseña que Dios da conforme a las capacidades. Si fuéramos a preguntar, gloria al Señor, quién tenía más, lógico es que la gente respondería, gloria a Jesús, que el que tenía 5 era el que tenía más. Pero esto no es asunto del que tiene más, sino que Dios ha dado conforme a nuestras capacidades, y que tenemos la responsabilidad, gloria al Señor, de utilizar, gloria al Señor, esas capacidades, de utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado para nosotros poder duplicar aquello, gloria al Señor, que Él nos ha entregado. Gloria a Jesús. Pero nos damos de cuenta, ¿verdad?, que en esa parábola del talento,
el que tenía uno le puso poca importancia. Como muchas veces la gente le pone poca importancia, gloria al Señor, aquello que Jesucristo, gloria al Señor, ha depositado en los suyos. Como decía, gloria al Señor, el pastor Emanuel, gloria a Jesús, cada uno de nosotros, gloria al Señor, hemos sido dotados, gloria al Señor, con algún talento. Tal vez sea el de cantar, como él decía, tal vez sea de predicar, gloria al Señor. Hay otros, vive Jesús, que hacen un excelente trabajo evangelizando, trabajando las almas. Pero lo importante es, gloria al Señor, es hacer aquello, gloria al Señor, que Jesucristo ha encomendado en nuestras manos, porque aquí no estamos en una competencia, aquí no estamos, gloria al Señor, buscando, gloria al Señor, quién sobresale, gloria al Señor, o quién hace un mejor trabajo. Aquí, gloria al Señor, lo que estamos buscando, gloria a Jesús, es bendecir el cuerpo de Jesucristo, gloria al Señor, y utilizar esos talentos, gloria al Señor, aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, gloria al Señor, esa hacha, gloria al Señor, que Dios ha puesto en nuestras manos, gloria al Señor, para hacer posible, gloria a Jesús, que lo de Dios, gloria al Señor, se mantenga ardiendo, porque, ¿verdad? El pastor asociado decía, gloria al Señor, ¿para qué se usa la leña? La leña se usa, gloria al Señor, para muchas cosas. Se usa para el fuego. En este caso, gloria al Señor, la leña era necesario, gloria a Jesús, ¿para qué? Para expandir el lugar pequeño, gloria al Señor, donde los hijos de los profetas, gloria al Señor, se encontraban, gloria a Jesús. Porque como dijimos al principio, ya no cabían en el lugar donde ellos estaban en estrecho, gloria al Señor, vive Jesús, y andaban buscando expandir, gloria al Señor, ¿para qué? Para que otros como ellos también pudieran tener el privilegio, gloria al Señor, ¿de qué? De capacitarse, de prepararse, gloria al Señor, alabado sea Jesús, en la palabra del Señor, como se preparaban estos hijos de los profetas. Amén. Dios le bendiga a todos los que se están conectando. Aleluya, vamos a continuar. Una de las cosas bien importantes que podemos ver aquí es que ¿a dónde fue que cayó el hacha? Y fue que cayó en el río Jordán. Ahí es donde ellos querían llegar para cortar esta madera y se cayó en el río de Jordán. El río Jordán significa el que desciende. Dice, en este río se conglomeraban grupos de personas que solían esconderse cuando perdían su poder. Así como Abner, que acabó por la zona escapando de sus rivales. Se hace como mención en que servía sobre todo de refugio. Amén. Y hay momentos donde quizás no entendemos, porque quizás somos como este hombre que tenía la hacha, y nosotros mientras vamos trabajando, mientras vamos enseñando, mientras vamos estudiando y buscando de la presencia de Dios, llega un momento donde nos debilitamos. Y cuando nos debilitamos, ya ese instrumento no lo estamos usando como antes. Y puede ser un momento que quizá cuando esa hacha cayó en la agua, puede ser que había un momento de silencio. Porque cuando a una persona mientras está trabajando, especialmente si está cortando madera y se le cae el hacha, me imagino que había un momento de silencio para esa persona. Quizá había pensamientos corriendo por su mente diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurrió que se me cayó la hacha? Que aunque nadie preguntó en esta historia, pero en su mente le estaba preguntando la conciencia, ¿qué sucedió que cayó la hacha dentro del agua? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué fue que pasó en el momento que quizá, como dice Leroy, cesó el trabajo? Que quizá ya no está orando como antes, no está buscando de Dios como antes. Pues entonces llegó ese momento que cayó en silencio. Y en vez de todos los hermanos que estuvieron ahí de criticarlo, aleluya, dice que lo primero que él dijo, él gritó que eso fue aprestado. Él quería demostrar que él tenía interés para ese talento, ese instrumento. Y como ese instrumento cayó en la agua, aleluya, que significa el que desciende en este río, aleluya,
donde dicen que se escondía cuando perdían su poder. En otra palabra, esto es lo que describe del libro de Jordán, del río de Jordán, perdón. Aleluya. Que cuando se perdía el poder, la fuerza, el anhelo que tenían antes, pues entonces caía en el río de Jordán. Pero como dije antes, no hay personas que no saben dónde dejaron caer el hacha. Hay personas que no saben dónde está el lugar, pero este hombre sabía. Y sabiamente le responde Eliseo, bueno, ¿a dónde cayó el hacha? Y él dijo, en la agua. Amen. Aquí mismo, ¿a dónde fue que cayó? Y dice que no solamente preguntó, él fue directo. Él podía decirle qué te pasó, qué sucedió. No, ¿por qué? Porque hay momentos donde Dios quiere que tú abras tu boca y diga, bueno, Señor, en esta área yo te fallé, en esta área yo no estoy constante en la oración como antes, porque muchas veces queremos que Dios sea honesto con nosotros, y Dios siempre va a ser honesto con nosotros. Pero cuando yo digo una palabra dura, Señor, si esta área me está doliendo, o si esta área yo te estoy fallando, corrígeme en esta área. Y queremos que Dios diga todas las palabras, queremos escuchar profecía, pero hay momentos donde Dios quiere que tú abras tu boca y digas, Señor, yo te fallé en esta área, Señor, ya las cosas no es como antes, Señor, ese fuego que yo tenía no está quemando como antes, yo no estoy sintiendo ese abrazo del Espíritu Santo que yo sentía antes, ese fervor de interceder por mis hermanos, ese amor de interceder por mis hermanos. Ya no amo a mi hermano en la fe como antes, ya no busco a mi hermano en la fe como antes, ya no tengo el deseo de reunirme, ya no tengo el deseo de buscar presencia de Dios, ya no tengo el deseo de llegar a la iglesia, ya no tengo el deseo de meterme en ayuno y oración, que han pasado momentos, han pasado días, semanas, meses, que ya yo no estoy en el fuego como antes, pero llega un momento donde Dios dice, bueno, ahora que tú reconoces que ha caído el hacha, pues yo quiero que tú me hables a mí, me diga y me revele qué es lo que está pasando en tu vida espiritual, qué es lo que está pasando. Y la gente no entiende esto. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos diga todo, y hay momentos donde Dios quiere que tú hables con Él en lo secreto. ¿Cuándo fue la última vez que tú te separaste para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste en tu cuarto solo, sin tu esposa, sin tu esposo, sin tus niños? ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste en un cuarto en secreto, derramaste lágrimas, le decía al Señor, Señor, ayúdame, Señor, yo no puedo más con esto, Señor, yo estoy debilitado, Señor, ya mi fe no se siente como antes, yo me siento que mi fe está menguando? Pero hay momentos donde cuando uno comienza a orar, cuando uno comienza a clamar, cuando uno comienza a gritar por auxilio, llega el Espíritu Santo, se presenta en el cuarto, arropa a ese cuarto con su presencia y te consume con su fuego. ¿Para qué? Para que tú entiendas que esto todavía sigue de pie, que para que tú entiendas que es tiempo de llevar a ese instrumento, tomarlo de la mano y seguir trabajando. Amén. Y en base de ese punto también, de la cual, ¿verdad? Emanuel está hablando, lo otro que podemos analizar, gloria al Señor, en el silencio del profeta, gloria a Jesús, es que, gloria al Señor, que cuando se cometen errores, gloria al Señor, hace falta hombres, gloria al Señor, que sirvan de instrumento para edificar y no derribar. Gloria al Señor, que fue lo que hizo, gloria a Jesús, el profeta Eliseo. Gloria a Jesús. Él no cuestionó al hombre que dejó caer la hacha, ni tampoco lo juzgó, ni lo señaló. Gloria al Señor. Sino que, gloria al Señor, vio la desesperación dentro de este hombre, gloria al Señor, e hizo todo lo posible por sus medios, gloria al Señor, de poder asistir, gloria al Señor, la necesidad, o gloria al Señor, o la situación, gloria a Jesús, que en ese momento, alabado sea el Señor, meritaba la ayuda, gloria al Señor, del profeta, gloria a Jesús. Porque cuando, gloria al Señor, estamos atravesando momentos, gloria al Señor, de dificultad, gloria al Señor, momentos, alabado sea el Señor, donde, gloria a Jesús, nuestra fe está titubeando, gloria al Señor, hace falta profetas como Eliseo, gloria al Señor,
que asistan. Hace falta profetas que, como Eliseo, gloria al Señor, que se dejen usar, gloria a Jesús, como instrumentos del Señor, aleluya, para hacer de bendición, gloria al Señor, en la vida, gloria al Señor, de los demás, y no de destrucción. Amén, amén. Y así como estaba diciendo el pastor, que es necesario, se necesita gente espiritual, se necesita gente que de verdad son maduros en el Señor. Y esto es una de las cosas que quizás puede cesar en estos momentos que estamos viviendo, en estos años que estamos viviendo, porque hay personas que de verdad ya no son espirituales. Amen. De que tú hablas lengua no significa que tú eres espiritual. Alaba. De que tú danzas no significa que tú eres espiritual. Amen. De que tú sientas, como uno dice, se me pararon los pelos, no significa que tú eres espiritual. Lo espiritual se conoce en los momentos difíciles, lo espiritual se conoce en estos momentos como demostró la palabra de Dios, que Eliseo se quedó callado. Se quedó callado. Y cuando el hombre comienza a preguntar por el hacha, él responde a dónde cayó. Es decir, que yo estoy aquí para ayudarte. ¿A dónde? ¿Y qué hizo Eliseo? Dice que él cortó una madera y que lo tiró al agua. Y de repente comenzó a flotar el hacha. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que tú lo has perdido todo, cuando tú crees que tú perdiste tu talento, tu instrumento, Dios hace cosas milagrosas, Dios hace cosas grandes que puedes flotar hasta esto. Porque hay muchos que quizás te dijeron que tú no vas a seguir hacia adelante. Hay muchos que quizás te dijeron que tú no continuarás a predicar, que tú no continuarás con tu posición en el Señor. Pero no importa, porque el que te llamó fue Dios y no el hombre. Cuando Dios te llama, tú tienes respaldo de hombre verdadero. Cuando Dios te llama, tú tienes respaldo de gente espirituales que saben corregir con mansedumbre. Que la primera opción no es correr de la puerta, que la primera opción no es criticarte ni señalarte, sino decirte, mira, esto ha sucedido, pues entonces, mira, yo quiero saber a dónde está tu instrumento. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que la obra continúe. Amen. Lo importante es que este talento que él tenía continúe. Él dijo, bueno, quizá el instrumento se cayó de allá arriba, quizá él se siente avergonzado, quizá él se siente como él no quiere ver que nadie lo señale ni diga nada. Pero Eliseo dijo, bueno, que quizás está sintiendo así, pues yo voy a buscar la hacha, yo voy a hacer el milagro a través de Dios, porque él viene siendo el instrumento, él viene siendo el maestro de ellos. Él le estaba enseñando a ellos. Él quería demostrar, mira, que mientras tú tienes tu confianza en el Señor, Amen. Que no importando qué suceda, no importando qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está ocurriendo alrededor, no importando nada de eso, sino que este instrumento todavía sigue ahí. Solamente se necesita a uno que se motive, se necesita a uno que diga, bueno, búscame el hacha, Señor, por favor, porque el instrumento lo tengo ahí, el instrumento está ahí en la agua, lo necesito, yo sé dónde está. Yo no sé si tú sabes dónde está el hacha que se cayó, yo no sé si tú sabes a dónde está el instrumento que Dios ha entregado en las manos tuyas. ¿A dónde está ese instrumento que hace tiempo sigue demandando de ti, que hace tiempo sigue diciendo, bueno, que cuando tú me vas a predicar, cuando tú me vas a traer una enseñanza, cuando tú me vas a alabar, cuando tú me vas a adorar en los tiempos difíciles? ¿Por qué? Porque se nota cuando el creyente está pasando por el momento de proceso, cuando el creyente está pasando por lo peor en su vida. Ahí es cuando se nota quién es el verdadero creyente, ahí es cuando se nota quién es aquel que fue llamado por Dios. Porque hay personas que dicen, bueno, este ministerio Dios me lo entregó en las manos, pero tú ves que después de 1 año, 2 años, 3 años, entregan todo, corren, se desaparecen. Pero hay personas que siguen firmes, que sabiendo que si hay 5 miembros dentro de la iglesia, él tiene el deber, porque mientras tú tienes la oposición contra ti, hay uno que tiene visión todavía, hay uno que te da fuerza Amen. Todavía para continuar la obra, para seguir empujándola, para seguir empujando ese ministerio. Que quizás tú le fallaste en una área, no significa que tú vas a estar caído en el piso, porque aunque muchos quieren verte derribado, como aunque muchos quieren
quieren verte destruido, hay uno que todavía sigue en pie y te sigue llamando. La misma voz que sigue tocando, que sigue hablando. Es la misma voz que no ha cambiado. ¿Por qué? Porque seguirá siendo esa misma voz. Gloria al Señor. Amén. Vemos, gloria al Señor, que para Dios no hay nada imposible. Y que aquello, gloria al Señor, que en un momento dado puede sumergirse en las profundidades, Dios tiene el poder de volverlas a resucitar. Gloria al Señor. Si le creemos a Dios, gloria al Señor, porque la palabra es clara, gloria al Señor, y la palabra nos enseña a nosotros, gloria al Señor, que Dios es el que llama a las cosas, gloria a Jesús, como si no fuesen, gloria a Jesús. Y qué bueno es saber, ¿verdad? Gloria al Señor, que Dios ve más allá, gloria a Jesús, de lo que el hombre puede ver. Alabado sea el Señor, aleluya. Y que cuando nosotros, ¿verdad? Llegamos a Dios, como revela esta palabra, gloria a Jesús, llegamos a Dios con ese mismo desespero, gloria al Señor, como estaba, gloria a Jesús, este joven profeta, gloria al Señor, en cuanto al hacha, vive Jesús, cuando llegamos a Dios con el mismo desespero, vive Jesús, Dios hará posible, gloria al Señor, aleluya, que los milagros vuelvan a surgir en nuestras vidas, gloria al Señor, y que aquello, gloria al Señor, que en un momento dado murió, gloria a Jesús, vuelva a resucitar en nuestras vidas. Amén, amén. Y una de las cosas, continuando con las palabras del pastor, una de las cosas que podemos ver, versículo 6 de este mismo capítulo, versículo 6 dice: y el varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, y hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Una de las cosas que podemos ver aquí es disposición. Amen. Porque se necesita la disposición. Se necesita creyente con una disposición. Por eso es que muchas veces uno puede llegar a la casa de Dios y uno quiere desahogarse, pero entre ese ambiente hay personas que no quieren adorar a Dios, hay personas que no quieren alabar a Dios, hay personas que no tienen ganas para nada de eso. Pero cuando hablamos de esto se necesita disposición. ¿Por qué? Porque para tú ver la gloria de Dios se necesita disposición. Para tú meterte con Dios se necesita disposición. Para tú estar lleno del fuego del Espíritu Santo se necesita disposición. ¿Quién te va a dirigir a ti? Es el Espíritu Santo. Pero cuando hay disposición, cuando uno dice, bueno, yo estoy en el Espíritu, pero muchas veces dice, bueno, yo estoy en el Espíritu, pero en realidad está en la carne. ¿Por qué? Porque no hay disposición. No hay disposición de buscar ese anhelo. No hay disposición de buscar de Dios. Ese amor que tú tenías antes, lo necesitas ahora, en estos momentos, en estos días que estamos viviendo. Él dijo, tómalo. Y él extendió la mano. ¿Tú sabes cuántas veces Dios comienza a trabajar en una persona? Comienza a obrarle a una persona, le bendice con casa, le bendice con hogar, le bendice con ministerio, le bendice con todo, le abre la puerta, le dan compromiso de muy lejos, de tierras, aleluya, ajenas. ¿Y qué sucede? Que ellos deciden destrancar su vida espiritual, ellos deciden de estar estancados ahí, ellos deciden de no moverse en el Señor, ellos deciden de no cumplir con ese ministerio, compromiso que tú tenías con Dios. Para uno tener compromiso necesita disposición. Amen. Si la disposición no está ahí, pues entonces tu ministerio no va a ir para ningún lado, tu casa, tú no vas a prosperar como debería de prosperar. ¿Por qué? Porque el ministerio se necesita disposición. Y aquí mismo se demuestra esto, porque él dijo, y él extendió la mano y los tomó, tomando su instrumento que tenía para cortar este árbol. Amen. Tomando el instrumento, porque él decía, hay personas que se olvidan el talento que tenían, hay personas que se olvidan el instrumento que tenían. Y ellos dicen, y tú le dices, bueno, yo me recuerdo cuando tú cantabas que habían personas que
habían personas que estaban presentes y estaban enfermos y ellos salían sanos. ¿Por qué? Porque tú cantabas con una unción tremenda. Que habían personas que yo me recuerdo que llegaban al altar, que mientras tú predicabas, personas llegaban al altar derramando lágrimas. ¿Por qué? Porque había una disposición y ellos reconocen su talento, pero cuando tú le dices de su testimonio, se han olvidado de lo que Dios ha hecho por ellos. Se han olvidado cómo Dios se ha glorificado. Se han olvidado del instrumento. Se han olvidado de esa hacha que tenía en las manos. Pero es un momento hoy de tomar esa hacha. Es un momento hoy de decir, bueno, yo voy a tomarlo porque el Señor extendió su mano, aleluya, otra vez. ¿Para qué? Para darme ese instrumento. ¿Qué tú vas a hacer con la hacha? Esto es lo más importante, porque hay personas que pueden tomar el hacha. Hay personas que tienen talento, pero ¿qué tú vas a hacer con ese talento? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a utilizar para destruir? ¿Lo vas a utilizar para derribar? ¿Lo vas a utilizar para calumniar? ¿O lo vas a utilizar para lo bueno? Para que sea edificación dentro del templo, edificación dentro de la iglesia. No solamente para decir, bueno, buen trabajo que tú hiciste, o para recibir solamente buenos créditos de personas, sino tú lo estás haciendo porque tú estás apasionado por las cosas de Dios. Tú estás apasionado y tú tienes esa disposición de poder tomar ese instrumento, de poder trabajar con ello, de poder usarlo y utilizarlo en la área correcta. Quizás tú no puedes dar estudio, pero puedes predicar. Quizás tú no puedes predicar, pero puedes cantar. Quizás tú no puedes cantar, pero tú eres una persona que Dios usa para interceder para aquellos que están pasando momentos de aflicción dentro de la iglesia. Cada uno que está dentro del cuerpo de Cristo tiene una función, porque el apóstol Pablo lo demostró. Cada área en vuestro cuerpo, sea las manos. Si tú eres las manos dentro del cuerpo, pues tú tienes que usar las manos y no usar los pies. ¿Por qué? Porque hay instrumentos que no son tuyos, hay talentos que no son tuyos. Dios no se va a glorificar en una área donde tú no eres quizás experto, donde tú no eres capacitado suficiente para eso. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender, que si Dios te dio esa área es para manejarlo. Si Dios te demostró esa área es para utilizar ese instrumento y poder desarrollarlo de la manera que Él desea y Él quiera. Amén. Dios pudo haber hecho, ¿verdad? Gloria al Señor, que milagrosamente aquella hacha apareciera en la mano, gloria al Señor, de aquel varón, gloria a Jesús, sin el esfuerzo ninguno, vive Jesús, de él, gloria al Señor, del varón, alabado sea el Señor. Pero lo cierto es que el milagro trabaja de una manera familiar, gloria al Señor, y esa manera familiar es que Dios hace su parte y que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer, gloria al Señor, la nuestra, gloria a Jesús. Hermano Emanuel estaba hablando de lo que es disposición, gloria al Señor, y dentro de la disposición, gloria al Señor, entendemos, gloria a Jesús, que la disposición también equivale, gloria al Señor, a lo que es el milagro, gloria al Señor, en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Dicho sea de paso, gloria al Señor, que cuando el profeta hizo, gloria al Señor, que el hacha, gloria al Señor, surgiera, gloria al Señor, de las aguas, le dijo al varón que tomara la hacha, gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque él quería, gloria al Señor, que aquel varón se hiciera personalmente partícipe, gloria al Señor, del milagro, gloria al Señor, que Dios había hecho, vive Jesús, en aquellos momentos. Alabado sea el Señor. De la misma forma, gloria al Señor, que Dios quiere, gloria al Señor, gloria a Jesús, que nosotros seamos partícipes de aquellas cosas que Él quiere hacer, gloria al Señor, en nuestras vidas, alabado sea el Señor, pero para que eso se haga posible, gloria a Jesús, como decía, gloria al Señor, el hermano Emanuel, se necesita ¿qué? La disposición. Tenemos que estar dispuestos, gloria al Señor, que dar ese paso, gloria al Señor, hacia adelante, gloria al Señor, creyéndole a Dios, creyendo a su palabra, creyendo, gloria al Señor, alabado sea el Señor, que todo aquello, gloria al Señor, que es necesario en nuestra vida, gloria al Señor, Dios la va a añadir, gloria a Jesús, para que nosotros podamos ser efectivos, gloria al Señor, dentro de la obra del Señor. Amén, amén. Una de las cosas que podemos aquí notar es que
En este momento ya Dios sabía lo que iba, o lo que ha de ocurrir, lo que iba a ocurrir, perdón. Ya Dios sabía el momento perfecto donde el hacha iba a caer al agua y donde iba a ser el milagro a través del siervo Eliseo. Porque Eliseo viene siendo el instrumento aquí. Él viene siendo el maestro para enseñar aquí. Y muchas veces decimos, bueno, nada es imposible para Dios. Pero cuando concierne a vuestra vida personal, entonces comenzamos a dudar. Entonces comenzamos a desanimarnos. Y no creemos en lo que Dios puede hacer. Y muchas veces llega un momento en vuestra vida donde debilita vuestra fe. Y esto lo que podemos relatar en vuestra vida, que debilita vuestra fe. Y dice que él hizo un milagro, y el milagro fue que él hizo flotar ese hierro. ¿Por qué? Porque hay momentos donde quizás no conocemos qué vamos a hacer, que le fallamos, que quizás ya las cosas no son como antes, qué vamos a hacer para prender y encender ese fuego como antes. Pues la realidad es que Dios puede hacer el milagro. Es que muchas veces dudamos de él, dudamos de lo que él podemos hacer. Predicamos tanto de que no hay nada imposible para Dios, que Dios puede sanar, Dios puede libertar, pero y restaurar, claro que sí, él lo puede hacer. Y para levantar, claro que sí que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque lo importante aquí viene siendo a dónde fue que se cayó el hacha, a dónde fue que te cayó el instrumento, a dónde fue. Si tú lo sabes, pues es tiempo de retomar esa hacha. Es tiempo de retomar esa hacha, aunque las cosas se ven imposibles, porque aquí en estos momentos se veía imposible, pero el estudiante se recordó que él andaba con Eliseo, el maestro. Por eso ellos dijeron, ven con nosotros, Eliseo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos todavía tenían que aprender en una área, porque quizás ellos sabían que algo podía suceder, y ellos dijeron, ven con nosotros, Eliseo. Y mientras Eliseo va para allá y esto sucede, ¿qué sucedió? Que Dios tenía que ir contra la ciencia, Dios tenía que ir contra toda fuerza de ciencia en estos momentos y decir, bueno, como yo soy el creador de este mundo, ese hierro que para el hombre es imposible que haga flotar este canto de hacha, de hierro, pues para mí va a ser posible y yo me voy a glorificar. ¿Y qué sucedió? Que hizo flotar el hacha. Dios hizo el milagro de flotar esa hacha. Y cuando tomó eso, era todo disposición, porque cuando hay disposición, hay unos que están dispuestos para pelear, hay unos que están dispuestos para seguir hacia adelante. Y eso viene siendo lo importante. Queremos leer un versículo aquí para poder culminar. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Con la diestra de mi justicia. Es tiempo, si tú no sabes, el tiempo de reconocer a dónde fue que tú dejaste caer el hacha. ¿A dónde fue que tú dejaste caer el hacha? Tú deberías de entender esto, que hay momentos donde Dios te va a permitir que tú llegues al río Jordán. ¿Para qué? Porque viene siendo un lugar de refugio. Amén. Un lugar donde vas a recuperar la fuerza. Un lugar donde Dios te necesita a solas. Donde Dios quiere hablar contigo para recuperar esa fuerza, recuperar ese ánimo que tú antes tenías y ya no lo tienes. Es tiempo de retomar esa hacha. Hoy en esta noche Él está extendiendo su mano. Él está extendiendo su mano hacia cada uno de vosotros. Él está extendiendo ese instrumento, esa hacha. ¿Qué tú vas a hacer cuando Él te lo entrega? Amén. Amén. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por ese estudio. Gloria al Señor. Por medio de nuestro pastor asociado. Gloria al Señor. Y verdaderamente nos gozamos. Gloria a Jesús. Con la palabra del Señor, que siempre, gloria a Jesús, nos enseña. Alabado sea el Señor. Dios siempre tiene, gloria al Señor, algo que hablarnos por medio de ella. Vive Jesús, y esperamos, gloria al Señor, que este estudio de esta noche haya sido de bendición, gloria al Señor.
y que lo podamos aplicar a nuestras vidas, gloria al Señor, entendiendo que Dios todavía, gloria al Señor, está ahí y que todavía está, gloria al Señor, dispuestos a bendecirnos, gloria al Señor, siempre y cuando, gloria al Señor, aprendamos a refugiarnos, gloria al Señor, en Él. Aprendamos, gloria al Señor, a acudir a Él creyendo, gloria a Jesús, aleluya, que Dios ha de obrar a nuestro favor. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Queremos darle la gloria a Dios primeramente y luego de eso vamos a orar, porque amén. Yo sé que hay personas que se están escuchando este mensaje, necesitan nueva fuerza. Hay oyentes que quizá entraron nuevo en la página y nosotros estamos aquí para orar por cada uno de ellos. Vamos a elevar una oración. Amén. Padre, venimos ante tu presencia, gracias, Señor, en esta hora, dándote gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta oportunidad, gracias, este privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor Jesús, amén, para poder enseñar tu palabra, desarrollar este capítulo, Señor Jesús, para que cada uno que ha visto este video y los que seguirán viendo este video sean edificados, Señor Jesús, a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que si quizá hay una persona que está presente que necesita la oración, necesita nueva fuerza, porque quizá están pasando por batalla, quizá está pasando por momentos difíciles en su vida en esta hora, Señor. Quizá para ellos no hay nada posible, Señor, pero sabemos, Señor, que a través de ti no hay nada imposible, que tú te glorificarás en el asunto. Yo te pido que tú le des nueva fuerza, Señor, nuevo ánimo para seguir luchando, seguir peleando, seguir buscando de tu presencia, Señor. Que tú le des un toque especial, que tú extiendas tu mano en esta hora, Señor, y que ellos podrán recibir fuerza, Señor, en esta hora, Señor Jesús, porque creemos, Señor Jesús, que no importa la distancia, Señor, que tu Espíritu Santo está ahí ministrando y tocando, Señor. En el nombre tuyo, Jesús, te lo pedimos y te damos gracias por este momento y la palabra. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga a todos.